coordina grupos de investigación, doctrina penal feminista dentro de la Universidad de Buenos Aires. Julieta, te doy la palabra. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar de este espacio. Bueno, agradecer especialmente a los organizadores y las organizadoras. Y bueno, también agradecer especialmente la oportunidad de poder compartir el panel con Marisa, que tanto nos ha enseñado, inspirado y de quien aprendo diariamente, incluso en camino a Dolores y en el café y en el coffee break. Así que, muchas gracias. Y bueno, les cuento un poco, abro la cocina de esta presentación. Me costó muchísimo pensar en qué compartir con ustedes. Me parecía, a partir de conocimiento de algunas cuestiones, también de la cocina, del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, qué temas podían ser problemáticos, dónde, si entrar en los nudos difíciles, si trabajar con el tema del consentimiento en delitos sexuales, si abordar cuestiones más de cómo problematizamos los feminismos asentados en la victimización. Bueno, hay muchísimas cosas que me parece que hoy por hoy interpelan a la justicia, pero bueno, no fue ese el camino que escogí, no porque no me parezca importante el debate, el entrar a los puntos duros, pero sí quería, digamos, opté por hacer una presentación como más general, con un cierre que les abre a ustedes la posibilidad de elegir después en qué tema concentrarse, ¿no? Yo creo que se pueden hacer mini encuentros y mini discusiones sobre algunos de estos temas que son urgentes, pero bueno, me parecía que como en una presentación de 30 minutos iba a ser un poco digamos, complejo abordar con la complejidad que tienen estos temas la cuestión. Así que bueno, sin más prolegómenos, les cuento un poquito qué es lo que tenemos. Bueno, un poco acá es contarles un poquito los contenidos, ¿no? Bueno, primero pensar qué es la perspectiva de género. Hoy por hoy tenemos una idea de cortamos y pegamos, se da, no todos, no para subestimar al auditorio, pero sí hay una proliferación del lenguaje políticamente correcto, de asumirse, con tener una perspectiva de género. Y hay algo de esto que me parece que se está perdiendo, y por eso hay que hacer un poco más de énfasis en la argumentación, pero me voy a parar, que es entre que soy pequeña y que me gusta moverme. Y entonces, bueno, que nos concentremos un poquito en qué es finalmente la perspectiva de género. Después pensar las características, digamos, concentradas en dos. A mí me parece que hay dos cuestiones particulares de las cuestiones de género que hacen a la violencia y a la exclusión social. Quisiera concentrarme en temas de violencia. Me parece que las cuestiones de violencia también hay que empezar a desagregar los diferentes matices que tienen mujeres del colectivo LGBTIQ+, y que entonces cuando hablamos de la violencia de género tenemos que saber que es diversa y que hay diferentes miradas dentro de las cuestiones de género. El tercer punto sería pensar la prueba, y el cuarto es cerrar con, cómo repensamos la dogmática penal, ¿no? Digamos, todos nuestros manuales, casi todos nuestros manuales están escritos por penalistas, varones, que además están inspirados en los padres fundantes del penalismo en la Argentina, y que muchas veces reproducen ideas que hoy por hoy podemos empezar a deconstruir. Bueno, ¿qué es la perspectiva de género y diversidades? ¿Cuál ha sido su relación con el derecho penal y qué desafíos representa para la función judicial? ¿No? Esto es como, ¿cómo nos interpelamos nosotros
me asumo defensora pública oficial, operadores de justicia, en relación con este tema. La relación de la perspectiva de género y el derecho penal, yo creo que ha sido, digamos, una relación de encuentros y desencuentros. Creo que hay dos momentos fundantes, podemos pensar incluso desde el siglo XIX, como la gran pregunta de si las mujeres deben ser castigadas de la misma manera que los varones. Esta es una discusión que tuvo mucha fuerza en algún momento de nuestra historia, y que es como una discusión que se mantiene por ahí silenciada y que tiene momentos de mayor esplendor. Y es una discusión que está latente, ¿no? Digamos, esta discusión en el siglo XIX, ¿deben las mujeres recibir la misma pena que los varones? Sí, no, tienen diferente capacidad jurídica. Las feministas entonces decían, no vamos a resignar nuestros derechos civiles y políticos, y queremos entonces que se nos mantenga la igualdad en el derecho penal, porque desde aquí, porque si bajamos y concedemos una minusvalía en el campo penal, nunca vamos a conquistar los derechos políticos. Pero sin embargo, y aquí nuevamente es también cómo nos pensamos desde los feminismos en esta temática. Se supone entonces que por el solo hecho de ser mujer o por pertenecer a una diversidad sexual, el derecho penal ya debe responder de una manera menor. Esta es una pregunta que para mí tiene una respuesta negativa, pero eso no significa que no debamos pensarla y pensar cuáles son las condiciones, o qué presupuestos sí tendríamos que estar atentos a que el derecho penal venga con menor intensidad, ¿no? Digamos, no tiene que ser una cuestión que esté basada probablemente en el género, pero hay ciertas condiciones estructurales padecidas por mujeres y diversidades que nos deberían obligar a pensar en esta posibilidad. Entonces esta es la primera, digamos, el primer debate que se da entre el derecho penal y mujeres, ¿no? El segundo tiene que ver con cuánto más, o cómo pensamos la sexualización de la respuesta punitiva, cómo pensamos que siendo mujeres víctimas de violencia de género, entonces el derecho penal debería responder con más fuerza. Esta discusión, digamos que también es bastante antigua, podemos ubicarla por ahí en nuestro país a partir de fines de la década de 1990, ya saltamos de siglo. Hay un libro clásico que para mí resume estos dos, que es Las trampas del poder punitivo, un trabajo de Virginie, que han pasado 20 años desde esa publicación. Zaffaroni decía en ese entonces que los feminismos no teníamos que nos aconsejaba Zaffaroni, que los feminismos no teníamos que juntarnos con el derecho penal, que íbamos a perder toda nuestro potencial transformador, y que por lo tanto había dos puntos en los cuales solamente podíamos pensar en que había un encuentro entre feminismos y derecho penal. Esa era la cuestión del infanticidio, ¿no? Zaffaroni recomendaba la reincorporación de la figura del infanticidio en el Código Penal, y la discusión sobre los delitos contra la integridad sexual. Creo que hoy, bueno, digamos, no podemos juzgar esas palabras que emitió en el año 2000, en este libro, La trampa del poder punitivo, donde ni siquiera hablaba de aborto, ¿no? Digamos, no es para juzgar, digamos, no quiero hacer un juicio anacrónico, pero sí me parece que es importante ver, bueno, que estas son las raíces, que es una relación compleja, y que entonces tenemos que asumir esa complejidad y ver cómo la enfrentamos. Y para eso la respuesta nunca va a ser simple, porque tenemos que ir y venir de manera dialéctica entre lo particular y lo general, entre lo personal y lo estructural. ¿Qué es pensar con perspectiva de género? A mí me gusta pensar que es una caja de herramientas, que es algo, digamos, que es una forma de pensar el derecho, que es una forma de cómo nos posicionamos frente a la temática. Entonces, cada una de estos instrumentos, podríamos estar una hora hablando de ellos, si no es la idea, pero lo quiero marcar como algo importante. Primero es cómo afecta tal norma, tal política, tal decisión a las mujeres y las diversidades. Esa es una primera. ¿Cuál es la respuesta? Estándares de igualdad y no discriminación,
Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que nos habla de discriminación por intención y por resultado, ¿no? La segunda es la experiencia de las mujeres, voces. Tenemos que recuperar estas voces. Nuestras voces en el espacio público comenzaron en 1947 con la ley de sufragio, y bueno, podemos hablar ley de cuotas, que empezó siendo un 30 y que se convirtió en un tope, pero bueno, la participación de las mujeres en los espacios públicos no es algo que no incida en lo que pasa en los expedientes judiciales. Entonces, jueces, juezas, defensores, defensoras, fiscales, fiscalas, es una de las cuestiones a considerar. Bueno, ¿qué representa para las mujeres y diversidades estar en contacto con el sistema penal y cómo hacemos para escucharlas de una manera diferente, ¿no? Para escucharlas, básicamente, algo que muchas veces no se ha hecho. La dicotomía entre lo público y lo privado, fundamental, bueno, no es algo que sucede en la ley solamente, es algo que tenemos que medir en políticas públicas, que tenemos que medir en la organización del sistema de justicia. ¿Cuánto es lo que se pone en juego cuando decidimos que el Estado no intervenga en una cuestión, cuando decidimos que el Estado no brinde patrocinio jurídico a las mujeres, cuando pensamos en cómo está organizada la defensa pública en un espacio, ¿no? Digamos, tenemos una gran cantidad de recursos brindados a varones agresores, ¿no? En el marco penal, bueno, esto también nos plantea, más allá de la respuesta que le hagamos, ¿no? Pero es una pregunta que es permanente dentro de los feminismos y que es otra de las formas en las que hay que pensar los problemas. Doble parámetro es de qué manera puede haber una regla que se aplique de distinta forma a varones y mujeres, cómo se construye. Digamos, el ejemplo siempre clásico y fácil es el adulterio, pero también es cómo se mide, por ejemplo, el consentimiento cuando el agredido es un varón o cuando la agredida es una mujer, cómo se construye la posición de garante cuando la responsable del cuidado es el varón o la mujer. Es decir, hay algo ahí que también tenemos que estar interpelando. Y razonamiento contextual, otra historia importantísima, pero que simplemente voy a decir, es básicamente generar un conocimiento situado, ¿no? Y no podemos pensar en que hay ciertos consentimientos o que las mujeres asentimos determinadas cuestiones, desde una vida, digamos, en contextos de violencia, sin hablar de lo estructural, de lo general, en qué lugar, en el marco de qué políticas económicas, laborales, culturales, etcétera, estamos entonces pensando ese consentimiento por ejemplo. Bueno, ¿por dónde empezamos? Ya veo que, como verán. No, bueno. ¿Por dónde empezamos? Creo que en esto es, bueno, primero pensar en los sujetos, sujetas que están acercándose al proceso penal. Muchas veces penalistas tenemos la idea de, bueno, vamos a pensar en la relación que se da, en el desbalance de poder dentro del proceso, es el Estado contra un individuo y tenemos toda la maquinaria estatal contra un individuo. Bueno, tenemos múltiples procesos en nuestro país donde se pone en juego que en realidad no es solamente, que las fuerzas no se miden solamente en el campo de ese proceso penal, y tratar de ver entonces que hay otras relaciones de poder por fuera de los litigios penales, y que esa construcción adversarial es una construcción muy limitada, ficticia, recortada, fragmentada, y el campo penal tiene que intentar entonces ver esos desbalances. Entonces estoy pensando básicamente en los casos de violencia de género. Pero pensar con una lente de género es pensar con una lente que nos abre a otras miradas y pensar en otras desigualdades. Es un discurso, es un movimiento humanista, y vamos a estar mirando claramente, bueno, no desde nuestros privilegios, ¿no? De mujeres blancas, etcétera. Tenemos que ahí abrirnos a otras escuchas, identificar personas con discapacidad, discriminación racial, ¿no? Esta idea de Argentina no es racista. Bueno, el racismo se siente en nuestro país y tenemos que entonces incorporar
también esa mirada en los expedientes cuando trabajamos con una mirada de género. Y acá, como les dije, es, bueno, cómo pensamos la identificación de las situaciones de violencia, ¿no? Y después ver cómo esto lo indagamos, lo buscamos en el proceso probatorio, lo buscamos o lo hacemos ingresar en las interpretaciones legales. Rápidamente, digamos, no quería dejar de mencionar esta idea, ¿no? De, bueno, las perspectivas de géneros, no es lo mismo hablar de género hoy que hablar de género en la década del 60, entonces una mirada de género hoy por hoy incluye a las diversidades sexuales, o bueno, al menos una mirada desde donde a mí me gusta hacerlo, y son muy diferentes los fenómenos de la violencia, ¿no? Y son, creo que, estábamos hablando hace un rato en la previa de cómo se construyen las estadísticas, las violencias contra el colectivo LGBTIQ+, están hoy muy invisibilizadas, y es algo para también poner en ojo. Bueno, ¿cuáles son esas características de las violencias contra las mujeres y contra el colectivo LGBT? En las primeras figura la retórica de lo privado, ¿no? Los hechos en los que el Estado no se tiene que intervenir, un énfasis, digamos, muy fuerte en la prueba tiene que ser independiente, ¿no? Digamos, como trasladamos el discurso del fruto del árbol envenenado a digamos, la recolección de la prueba en los casos de violencia sexual, ¿no? Entonces necesitamos una prueba no solamente de corroboración, sino una prueba independiente, que venga por fuera de la víctima. Bueno, esto termina siendo conflictivo en términos de género. Violencias contra personas travestis, trans, reconocer, digamos, no son las mismas formas, no es la misma intensidad y no es la misma su duración en el tiempo y en el formato, desde exclusión desde la familia, exclusión desde la escuela. Entonces son personas que han pasado por procesos de exclusión mucho más fuertes, intensos que los de las mujeres. Hay algo importante para los feminismos, estoy tirando como muchos titulares, ¿no? ¿Cómo denominamos estas violencias? Hay toda una discusión, les traigo un texto sobre, bueno, cómo pensar la violencia contra ese colectivo. Cuando termino hay unos trabajos para que puedan consultar y demás. Pero, bueno, tener en cuenta que en la denominación se juegan categorías políticas que tienen que ver con la visibilización, que tienen que ver con poner en agenda. Les traje aquí para pensar la prueba, ¿no? Vuelvo a evaluar el contexto, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué es lo que recojo del expediente penal, ¿no? ¿A dónde voy a poner la lente? ¿Cómo pensamos en esta prueba directa o indirecta? ¿Cómo pensamos la obligación de retirar los estereotipos? Estos son los fallos que, digamos, de la Corte Interamericana, que están en discusión interesantes para pensar cada una de estas cosas. Y, bueno, tenemos algunos lineamientos, ¿no? De cómo ir construyendo estas investigaciones exhaustivas. A partir de, les traigo aquí como, bueno, cómo nos concentramos en el protocolo, ¿no? Cómo debemos pensar ante un hecho de violencia contra una mujer, el motivo discriminatorio tiene que estar en el marco de nuestra investigación. Empezamos sobre lo más grande, quizás no hay una discriminación, pero esto tiene que estar en la agenda de la reflexión. Bueno, como verán, voy pasando rápido para que podamos llegar a tiempo. Es importante que nos concentremos en el contexto, y una de las grandes cuestiones que tenemos en cómo se debate internamente en el proceso penal es qué integra el contexto, cómo lo litigan los fiscales, qué es lo que dicen los defensores, ¿no? Digamos, ahí para los jueces es un elemento clave. Cuando la prueba termina siendo sobreabundante, impertinente, porque a los ojos de la defensa esto no entra, digamos, porque el hecho está muy recortado, ¿no? Entonces, la apertura hacia el contexto tiene que ver con una metodología que abre lo jurídicamente relevante.
que dice, no es solamente este episodio pequeñito. Hay algo, no es una foto, digamos, no es para juzgar absolutamente todo, pero el proceso debería ir en camino a recoger datos de una película y no solamente de un episodio aislado. Acá les traje unas reflexiones de García, ex juez de la Cámara de Casación, donde justamente plantea las dificultades, ¿no? La trampa de pensar a la violencia de género como ese episodio aislado y lo que significa aislarlo, ¿no? Es justamente desnaturalizar la idea de violencia de género. No es una sumatoria de hechos, sino que es un conjunto más prolongado. Y aquí es una de las cuestiones, bueno, ¿qué hacemos en el marco de los procesos, con la declaración de la víctima? Es una de las preguntas que nos podemos hacer, y qué es lo que pasa en las calles, qué es lo que pasa en los tribunales. Esta es una frase que le tomo a Estela Marín Martínez. Ella dice, bueno, el gran problema es que cuando nosotros pensamos o anteriormente la declaración de la víctima no era escuchada, ¿no? Entonces se le tomaba la declaración en la etapa de investigación y decíamos, con esto no hacemos nada, entonces archivo. Ahora lo que hacemos es, la declaración de la víctima es todo, entonces con esto voy a juicio y condena, ¿no? Digamos, el mismo mecanismo a la inversa, que lo que termina haciendo es degradando un poco la idea de una investigación exhaustiva. La declaración de la víctima es importante. La evidencia física no lo es todo, pero eso no significa que vamos a condenar solo con la declaración de la víctima, ¿no? Entonces, también hay algo de cómo creo yo, cómo se posiciona el Poder Judicial frente a ciertos reclamos de mayor intervención del derecho penal y la comprensión de que no es una traslación de la agenda política instalada de manera directa en el campo judicial, ¿no? O en el expediente penal. Y ahí hay algo de un esfuerzo de argumentación, de un esfuerzo de investigación, un esfuerzo de discusión, como les decía, de buscar pruebas, etcétera, etcétera, que creo que se debe hacer porque la incorporación de la perspectiva de género no es algo sencillo, es algo que incomoda y que, bueno, que es un esfuerzo para realizar. No debemos caer entonces en no vale nada y ahora lo es todo. Bueno, hay complejidad y eso es parte de lo que en los procesos penales se debería recoger. Como verán, calculé muy mal. Tranquila, no. No, sí, nos quedamos hasta, nos comemos. Después, no. Yo después apuro. No, me da miedo. Tienes razón. Imagínense, la tenemos que escuchar a Marisa por 2. En 2.5 ya. Sí. No. Entonces la cuestión es la mirada de género pensándola como esta igualdad y diferencia, ¿no? Estamos en forma permanente pensando, este es un problema de discriminación. Bueno, significa que construimos estándares diferentes o que digamos, necesitamos un derecho paralelo, necesitamos entonces formas diferentes de recolectar la prueba, tenemos que otro código penal, otro código procesal penal. Desde mi perspectiva no es esta la discusión, no es la cuestión de fácil, como digo yo, del garantismo bobo, que entonces para garantizar los derechos del imputado no investigo, porque de esta manera voy a ganar en menor punición, ¿no? Esta es como la mirada simplificada. Bueno, tengo muchas, no digo que ustedes lo sean, pero quienes puedan decir, bueno, hay muchas absoluciones, soy un juzgado que absuelve, o soy un juzgado que condena, ¿no? ¿Cuáles son las sentencias buenas y malas? Parte se ve en las argumentaciones. Y en esas argumentaciones es pensar en una sana crítica racional sin discriminación. Entonces, no es construir un código penal diferente, no es construir un código procesal distinto, no es estándares, pero sí es un esfuerzo y una necesidad de que jueces, todos los operadores, abogados, abogadas,
podamos pensar al derecho con esta lente no discriminatoria. Y es un esfuerzo de capacitación, de argumentación. Muchas veces en algunos casos que han tomado resonancia pública se observa que es un problema de argumentación, donde por ahí incluso un análisis, digamos, no podemos permitir sentencias discriminatorias. Y esto requiere, digamos, un trabajo de liberarnos todos de nuestros propios prejuicios. Como les decía, en estos espacios de encuentros y desencuentros de derecho penal, por las cuestiones de género, yo creo que además de pensar el proceso penal, hay algo para hacer con la dogmática penal, hay mucho para hacer con la dogmática penal, y las vías de entrada no son fáciles, porque no tenemos muchas dogmáticas feministas haciendo ese esfuerzo. No sé si hay muchas mujeres dogmáticas, somos más bien indogmáticas. Pero bueno, ese trabajo es un esfuerzo que se ha empezado a construir, pero que tenemos mucho por deconstruir. Y yo creo que, bueno, acá vuelvo a traer el tema de la exclusión social, ¿no? Bueno, no es la mujer por ser mujer, y entonces todas las mujeres ya nos llevan de manera directa a pensar en los temas. Había, bueno, no voy a traer algunos de estos TikToks que dicen las cuestiones brutalmente. No todo homicidio es un femicidio, ¿no? No todo homicidio de una mujer es un femicidio, y esto es algo para que entendamos, y también para que pensemos desde dónde hablamos, desde qué postura feminista estamos hablando. Entonces yo creo que, más que pensar inmediatamente todas las mujeres tienen que tener menos pena, o inmediatamente todas las mujeres que son víctimas del delito merecen un castigo para el agresor mayor, creo que hay algunos fenómenos, o dos fenómenos en concreto, que es la experiencia de las violencias, la experiencia de la exclusión social, que es distinta a la vulnerabilidad, ¿no? Que debería empezar a entrar en lo que es la discusión de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Y los penalistas, las penalistas, tienen una pretensión de construcción abstracta, un apego a la consistencia interna, no es para cuestionar las estructuras, no es para destruir la teoría del delito, no es que entienda la importancia de un sistema racional. Pero el sistema, además de ser racional, que es lo que tradicionalmente han hecho los penalistas y las penalistas, tiene que ser racional y sin discriminación. Y para eso, para que sea racional y sin discriminación, tenemos que hacer una relectura situada. Y la construcción de normas muy abstractas, sin ese contexto, nos lleva a resultados, o nos puede llevar a resultados discriminatorios. Entonces, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad son como mínimo. Es la acción, podemos seguir, pero como mínimo es empezar a repensar, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos la tenencia de estupefacientes, por ejemplo, en un contexto donde hay violencia? ¿Cuánto poder y control puede tener una mujer que es víctima de violencia en una casa donde se encuentra materiales estupefacientes? No hay tenencia. Entonces, la violencia me permite repensar esa tipicidad. ¿Cómo vamos a pensar la necesidad de la defensa en un espacio de control, de poder y control, de sumisión, ¿no? ¿Desde cuándo se construye la idea de que hay una agresión ilegítima? Hay un tribunal oral de San Isidro, cuyo caso, ustedes saben, llegó a la Corte Suprema, RCE, que consideró que cuando la mujer entró al hogar y no saludó al marido, eso justificaba, ¿no?, que el marido le pegara, ¿no? Entonces es la falta de saludo de la mujer cuando ingresa a la casa justificaba una reprimenda. La Corte Suprema dio vuelta. Podríamos armar, bueno, no sé, alguien firmó esa resolución, no sé. Me encantaría, pero este es como charla en la cocina de mi hogar, cómo pensamos la arbitrariedad para llegar a la corte, ¿no? El concepto de arbitrariedad
Bueno, ¿qué es una arbitrariedad reforzada? Bueno, ¿qué es lo que pasa con el argumento de la discriminación para ingresar a los fallos de corte, para ingresar a la cuestión de corte? Bueno, me sigue. Culpabilidad. ¿Cómo pensamos la culpabilidad? ¿Cómo pensamos el miedo insuperable en marcos de contextos nuevamente de mucha violencia, sumisión, exclusión social? Las capacidades de acción de mujeres y diversidades están más restringidas cuando están en contextos de violencia y de exclusión social. Bueno, pero bueno, esto es como en el marco de este cuadrilátero fragmentado, recortado, que a mí siempre me resulta problemático, ¿no? Como abogadas y abogados. Nosotros llegamos en general a interpretaciones de los operadores judiciales, por ahí cuestionamos las normas y pocas veces pensamos en el diseño institucional. Y esto también es, ¿no? Digamos, es elevar la mirada. Bueno, ¿cómo está organizada la defensa? ¿Cómo está organizado el Poder Judicial? ¿Quiénes son los jueces, juezas, fiscales, etcétera? ¿Qué protocolos hay? ¿Cómo está pensada las actuaciones de defensores, fiscales, etcétera? Entonces, hay algo más para hacer. Digamos, es obviamente una responsabilidad cuando llegamos a ocupar un cargo público, pero también es cómo forzamos a mejorar esas instituciones a las que pertenecemos, ¿no? ¿Cuánto entonces forzamos a que haya regulaciones bueno, que nos empujen, digamos, o que vayan armando contexto, ¿no? Les traje aquí una frase de Tamar Pitch, ¿no? Que lo importante es este reverso cognitivo del hacer práctico, teoría y práctica en forma permanente, y ahí es a donde estamos las feministas, en ese espacio anfibia, ¿no? de teoría y práctica. Y aquí en este reverso cognitivo de un hacer práctico traía la metodología feminista de las primeras filminas para que ustedes, digamos, para ver cómo es esa teoría aplicada a la práctica, pero bueno, les dejo la presentación y alguna bibliografía con los links para que puedan ustedes avanzar. Tengo ahí las dos últimas que están marcadas, son del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, publicación, no, la anteúltima es del CELS, pero sé que el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires está trabajando en la actualidad. La última es una investigación, si no la conocen, muy interesante, que recoge alguna de estas ideas. Y aquí les dejo el chivo de la Defensoría, que es donde trabajo, que enviamos jurisprudencia diaria que pueden suscribir. Muchas gracias. Bien. ¿Cambiamos? Sí. Bueno, ahora continúa Marisa Herrera. Voy a señalar, voy a hacer un poquito más corto, Marisa no se va a enojar. Los currículums, así que por mí pueden leerlo. No, igual, al igual que Julieta, es un honor haberlas invitado, tenerlas. Sabemos de su compromiso, como dije al principio, y de todos los trabajos que aportan como para afrontar debidamente esta nueva problemática. Deja de compartir. No nueva, sino necesaria de abordar y desde el ámbito judicial. A lo que nos ha invitado Julieta, creo que más que interesante. Bueno, Marisa Herrera es abogada, diplomada de honor y doctora en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, es especialista en Derecho de Familia por la misma Casa de Estudios. Con relación a su actividad docente, es profesora titular de Derecho de Familia
y sucesiones en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Avellaneda, y profesora adjunta de Derecho de Familia y Sucesiones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, es directora de la Maestría de Derecho Civil en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y directora de la carrera de especialización en Derecho de Familia de la Universidad Nacional del Sur. Con relación al área de investigación, es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnicas del CONICET. Bueno, te doy la palabra. Bueno, hola, ¿cómo están? La verdad que es un placer enorme estar acá y compartir este espacio, y también agradezco especial a Mario. Y nada, y eso que hizo dupla con Juli, que la verdad que hace un montón que no estábamos juntas, y la verdad que nos hace bien esto de construir sororidad. Bueno, formamos parte de la red de profesores de Derecho de la UBA. Bueno, como tenemos poco tiempo, perdón, una pregunta, ¿es obligatorio el micrófono? Ah, bueno, digo, porque así me es más fácil. Creo que se escucha bien, ¿no? Igual. Coas y la privación de la libertad. Bueno, muy bien, bueno, un poco mi idea era, primero, ¿qué es una civilista? Porque yo en realidad vengo del derecho civil, o vengo del palo del derecho civil acá, ¿no? Y creo que la mirada de perspectiva de géneros justamente ha venido a interpelarnos en todos los ámbitos, y claramente hay algo en común que tenemos en términos de mirada transversal. Por lo cual hay algo que vamos a ir viendo a raíz de ciertas elecciones, ciertos fallos que yo he tomado, que tienen que ver con una mirada clara en cuestiones de género, que no solamente involucra, digamos, los temas de perspectiva penal, sino también pone en tensión qué vínculos uno humano termina estando detrás de cada situación que se da. Porque en definitiva es eso lo que uno tiene que resolver. Y acá me gusta a mí hablar de donde se habla, digamos, especial de donde se habla. Por general, venimos siempre a un ámbito como el jurídico, donde siempre es mejor no decir de dónde se habla, ¿no? Yo creo que es un error, creo que hay que animarse, es más, creo que es una cuestión de ética y de lealtad decir de dónde se habla. Y yo me considero que soy feminista popular, no punitivista. Y claramente ser feminista y popular son dos palabras que son bastante, digamos, fuertes, por decirlo así. Y ser no punitivista, para algunos también todavía puede seguir siendo algo fuerte. No creo en el derecho penal para las grandes transformaciones sociales de las personas. Yo tengo una mirada, digamos, bastante reacia a creer que el derecho penal realmente puede cambiar o puede realmente mejorar en sentido profundo las relaciones humanas. Por eso yo creo que si uno se pone a pensar, ¿por qué en los últimos tiempos? Y si hoy estamos acá también hablando de estas cuestiones y alguien que es civilista, es porque en realidad nada se construye solo ni nadie se salva solo. Y realmente forma parte de un montón de leyes que hemos dado en los últimos tiempos y los debates que hemos tenido detrás de estas leyes que hacen que hoy estemos acá hablando de esto. Vamos construyendo, y me parece que dimensionar cómo hemos pasado más de hecho, la cuestión de género siempre viene al campo penal, y hemos logrado llevarlo más al campo no penal justamente gracias a estas leyes. Donde claramente la propia ley de protección de violencia de género no es una ley penalista, al contrario. La ley de matrimonio igualitario, la ley de salud mental, la ley de muerte digna, de hoy estamos debatiendo el tema, vamos a empezar a debatir el tema de eutanasia, de MON también. La ley de identidad de género, la ley que incorpora al Código Penal el femicidio, la ley de moratoria para amas de casa, la ley Brisa, la ley Micaela, y el Código Civil claramente forma parte de toda esta lucha que hemos tenido en los últimos tiempos. Claro, esto implica esto que yo digo, menos derecho penal y más derecho civilizado, y no por el derecho civil, sino por la civilización en el sentido profundo del concepto. Entonces, bueno, uno va viendo en algún punto que hay una construcción de por qué a lo mejor uno puede estar hoy acá en el ámbito, digamos, claramente antipenalista. Y digo penalistas como si fueran hombres, y en realidad tenemos que empezar a buscar un nombre que sea penalista, digamos, y que realmente nos incluyan a todas. Y por eso me gusta mucho esta frase de Rita Segato cuando ella dice: ser pluralista antes de ser feminista. Tener un mundo radicalmente plural como meta histórica. También tiene que ver con una cuestión del término. Pareciera que en el ámbito jurídico nos es más fácil hablar de perspectiva de género. Está más políticamente correcto hablar de perspectiva de género. Ahora, un derecho feminista, no sé si todo el mundo, porque pareciera que detrás del término hay algo atrás que hace como medio de reacción. Y me gusta mucho cuando Diana Mafia dice: a ver, ¿qué es el feminismo o los feminismos? Y ella dice: son tres elementos centrales. El primero, tomar dimensión que las mujeres y otras identidades no hegemónicas estamos peor en todos los ámbitos de la sociedad. En el ámbito de la brecha laboral, en el ámbito de las políticas de cuidado, no es casualidad que la gran mayoría de violencia sea de género. No es casualidad que la gran mayoría de incumplimiento alimentario sea de hombres. No es casualidad, es causalidad. Hay algo en la sociedad que sigue justamente generando esta desigualdad. Pero además
hay una cuestión prescriptiva y valorativa. Está mal el que hizo ser así, ¿no? Me gusta mucho la frase de Alberto Cormes, a quien adoro, cuando el famoso debate sobre aborto, ¿no? Le dice Elías de Pérez, no está bien, está mal, hay cosas que están mal que sean así. Y el tercero, cuando dice, ¿qué hace cada uno de nosotros para poder modificar esto? Porque así como es una cuestión de construcción social, y se construyó por un lado, se puede deconstruir y construir para otro. Entonces digo, hay algo en cada uno de nosotros como agentes de cambio para poder realmente también empezar a dimensionar estas desigualdades. Entonces uno dice, bueno, en esta clave, digamos, que uno va pensando del ámbito del derecho penal, en realidad en un ámbito más civilizado, justamente hay conceptos que se van colocando en el centro de la escena con un lugar mucho más fuerte. El concepto de prevención, porque el derecho penal llega cuando ya algo pasó. Entonces la gran pregunta que nos vamos a hacer es cómo hacemos para evitar que esto suceda. El concepto de acceso a derechos, y por eso también el juego con los códigos procesales, porque es importante, no nos pasó con el Código Civil Comercial. Yo fui parte del equipo que redactó la parte de familia, ¿no? Y uno dice, ¿por qué no sigue pasando que fondo y forma, digamos, que en la práctica no ha dado el impacto que uno hubiera querido? No se han cambiado tanto. ¿Por qué? Porque no es solamente un tema de Código Civil Comercial. Es también los códigos procesales y es la mirada y la interpretación de cómo lo miramos y cómo leemos ese código. Entonces también la idea de reparación y la idea de autonomía, con esta idea, y acá también no es casualidad, traemos a la misma autora, sin haberlo conversado, a Tamar Puig cuando dice, ¿cómo pasamos de una política de la victimización a una política de la soberanía? Yo creo que ahí está la clave de cómo podemos hacer intervenciones que realmente forman parte de una política de la soberanía. Y para eso, y empiezo entonces sí ahora a traer algunos fallos para empezar a pensarlo con la introducción, cómo se va cambiando la mirada y cómo esto va también, digamos, transversalizando los fallos. El primero de los fallos es un tema que claramente a lo mejor está más en boga a raíz de esta serie también, ¿no? Lo que tiene que ver con la violencia de género digital. La pandemia ha justamente redimensionado la cuestión de lo tecnológico, justamente fue el vínculo con el afuera durante mucho tiempo, con lo que eso significó, en el cual la pregunta es también cómo lo que el derecho penal no aborda, y la pregunta es si se puede abordar desde el derecho civil. Hay proyectos de ley justamente para incorporar o para darle un lugar a una tipicidad penal para abordar desde el derecho penal las cuestiones justamente de los delitos de la violencia de género digital. Y sin embargo la pregunta que uno se hace ¿es esa la vía para? Claro, este es un caso muy interesante de la Cámara Civil de Nación, de la Sala M, donde justamente como involucra a una expareja, pasa como violencia familiar, y como pasa con violencia familiar, se lo aborda de una cuestión distinta, porque como el derecho penal no está regulado, entonces al no tener la tipicidad, van por el derecho civil, y como por el derecho civil, ¿por dónde va? Por la familia. Pareciera que el único derecho civil que vale es el derecho de familia cuando hablamos de violencia. Y si no hay vínculos, digamos, familiares, ¿qué pasa? ¿Se queda esto sin resolver? Esto es lo que deberíamos empezar a pensar. ¿Y es el derecho penal, como están los proyectos de ley, o es un derecho distinto y hablar de la ley de violencia de género, que de hecho esa ley no es una ley penalista? Y acá, pues bueno, acá la actora formuló la denuncia contra su exnovio, relató un episodio con agresiones físicas y psicológicas, el denunciado se retiró con el celular de ella, hackeó sus redes sociales y difundió videos íntimos de la pareja manteniendo relaciones grabadas sin su consentimiento. Manifestó su deseo de que el denunciado borre sus videos que tiene en su celular, que deje de escribirle y no se acerque. No voy a traer acá el fallo del acuerdo sobre el derecho al olvido, que soy crítica, pero punto, no voy a hablar de eso hoy. La OBD consideró que se trataría de una situación de violencia de género en su modalidad doméstica, que valoró como de riesgo moderado. Claro, lo hice causar por ahí, porque le era más fácil para darle algún marco de alguna intervención desde lo judicial. La denunciante apeló a la resolución en cuanto dispuso que debía ocurrir por la vía forma y fuero que corresponda. Esto que nos pasa mucho, ¿no? Esto de decirte que vaya por la vía que corresponda. A mí no hay nada que me detesto más que eso. Porque es la forma de no decirte nada. Y después más, por ahí una no victoria. Si querés, lo podés vos recausar. Otra forma de lavarte las manos, como la competencia negativa. No soy, no hay, se matan por ser, se matan por no ser. Digo, hay algo también ahí para repensar las actitudes que se toman. Entonces, dice que la legislación aplicable, este principio constitucional convencionalizado, por eso lo mejor que tiene el Código Civil y Comercial son los artículos 1 y 2, que eran derechos humanos en el Código Civil. El derecho a vivir una vida sin violencia es un derecho común de todas las personas. Las mujeres históricamente sufren violencia por el hecho de ser mujeres, las normas hacen hincapié en el derecho absoluto de la mujer a vivir libre de todo tipo de conducta. Habla de la protección constitucional de la privacidad, porque tenés que empezar a construir la respuesta ante la falta de legislación, e incluso también de falta de legislación en forma propia en la ley de violencia de género. Nos encontramos frente a una casuística que afecta y violenta a la mujer y
y que aumenta día a día en cantidad y calidad debido a las diferentes modalidades por su consumación. ¿Qué habla? Que estamos ante una violencia de género digital. Lo pasa como actividad dañosa, o sea, lo vincula más también con la parte más civilista clásica, lo que tiene que ver con la cuestión del daño, y el daño en sentido profundo, digamos, mucho más complejo. La difusión no consentida de material íntimo es una de las tantas formas de violencia de género digital que consiste en la divulgación, distribución, etc. Y por lo cual, ¿qué hacen? Bueno, claramente hay vías, dicen, más allá de que pueda haber otras vías civiles y penales, en esta voy a dictar sentencia, en esta voy a abordar, y claramente acá lo que se hace es hablar del famoso M710, que es el principio de prevención del daño, y para evitar que se siga consolidando esto, lo que hago es claramente borrar, o sea, ordenar borrar, y no solamente del teléfono, sino también de la nube, esto de que también realmente se borre en serio, y lo que tiene justamente que ver con la idea de la reparación, ¿no? Digo, me pareció interesante para ir viendo cómo, hoy que se están planteando debates en el Congreso de la Nación sobre proyectos de ley, ojo que este tipo de abordajes del ámbito civil me parecen superadores que aquellos que lo siguen planteando desde el ámbito del derecho penal. A eso voy. Por lo menos hacer prevención legislativa, si se quiere, al dar el debate. Y esto también tiene que ver con otras cuestiones que me resultan muy interesantes en términos sistémicos, supongo que cuando Juli también trae, ¿no?, esta mirada transversal y sistémica. Primero, no podemos descontextualizar el tema de los géneros con lo que tiene que ver con los DESCA, con el rol de las políticas públicas y con el principio de autonomía progresiva, porque hay otro tema también que me parece muy interesante, que hemos revalorizado, que es el tema del sujeto de derechos. Niñas y adolescentes como sujeto de derechos. Esto de no me come, no, mis hijos no son propios. Son un otro, una otra con sus propios derechos. Y por eso mismo, acá cuando hablamos de la feminización de la desigualdad, cuando hablamos del escucha y del consentimiento, que tampoco Juli quiso traer, que yo tampoco, pero sí me parece importante hablar de escucha, consentimiento y participación, e incluso de los niños y niñas adolescentes, digo, cómo vamos también ampliando, y ahora vamos a ver por qué caso. Esto hace, perdón, voy a traer acá, con esto que decimos del Código Civil más de Mafalda que Susanita, cuando dice, buen día, nena, este es el jefe de la familia, esta familia no es jefe, somos una cooperativa. Entonces la pregunta es, ¿cómo repercute el principio de autonomía progresiva en el campo del derecho penal? En especial cuando hablamos de delito de abuso sexual. Porque parecía que por ser menor de edad, el abordaje debería ser la no escucha, por lo menos su no participación, para no revictimizar. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para trabajar en un equilibrio, para poder escucharla a ella y para poder hacer la parte del proceso sin revictimizarla? Esa sería en realidad una mirada equilibrada. Cuando fue la ley de aborto, la ley de IBE, quisimos reparar un error que se incurrió al regular el 72 del Código Penal o al modificar el 72 del Código Penal. ¿Por qué? Porque nos pasó en la práctica, cuando fue la reforma del 72, al hacerlo justamente un delito de acción pública, que en la práctica empezábamos a ver los problemas enormes que teníamos. Tuvimos un caso terrible en Mendoza, una chica adolescente es abusada, por lo cual ella, digamos, va al hospital, ella no sabía que iba a iniciarse de acción por ser de acción pública la denuncia, a ella la van a buscar la policía del colegio cuando el colegio no sabía nada, delante de los compañeros y todo. Por lo cual dice, ¿cómo vas a iniciar una acción a espaldas de que ella sepa que se iniciaba la acción? Porque al sistema de salud le importó mucho más cumplir con su obligación de acción pública que realmente abordar la cuestión del adolescente. Por eso aprovechamos, y si uno lee nuestra ley de IBE, tiene un párrafo que parece fuera de contexto y tiene que ver una mirada integral, que decimos, en los casos de violación cuyas víctimas fueran niñas o adolescentes, el deber de comunicar la vulneración de derechos previstos en el artículo 30 de la 2661 de la Ley de Protección Integral, y el deber de formular denuncia penal, establecido en el artículo 24, etc., y en el marco de lo dispuesto por el artículo 72 del Código Penal, deberán cumplirse respetando el derecho a la privacidad y confidencialidad de niñas y adolescentes, su capacidad progresiva y el artículo. Eso es importante para dimensionar este link o esta vinculación que hay entre derecho penal y derecho civil. Entonces digo, me parece importante tener en cuenta esto de cómo uno tiene que hacer lugar a la autonomía progresiva y la idea, incluso hoy se habla de la figura de abogado del niño como parte de un abogado propio que tiene que tener la propia persona adolescente. Muy bien, es un caso que yo soy directora de la revista Derecho de Familia, que Santi Kosicki, que es el nieto de Tute Bayún, escribe un artículo buenísimo, que se va a publicar en el número que viene, y que cita este fallo que a lo mejor no se conoce. ¿Cómo es el caso? El caso se inicia en la oficina de violencia doméstica. La madre denuncia que el padre había abusado de su hija cuando la chica tenía de 3 a 8 años, había sido abusada, y que recién se largó a poder decirlo con su psicóloga cuando tiene 14. Por lo cual ella inicia la denuncia. Me lo veo.
Explicó que la hija que tiene en común, le refirió que el nombrado había abusado sexualmente de ella entre sus 3 y 8 años, agregó que al tomar conocimiento de lo ocurrido confrontó al imputado, quien en primera instancia negó los hechos, y posteriormente admitió su accionar, manifestando que su hija lo buscaba y que ella lo llevaba a jugar. Que en ese contexto se separó y le prohibió continuar el vínculo con la hija, pese a lo cual este continuó manteniendo contacto. Y se muestra reticente a la posibilidad de denunciar a su padre y se habría enojado con su progenitora por haber denunciado al imputado. ¿Cómo hago esto con acción pública? Digamos, acá tengo un conflicto que hay que analizar en términos sistémicos. Muy bien. ¿Qué dice acá primero? Prestación de altísimo, digamos, riesgo, como dice, bueno, yo tengo una versión distinta al PowerPoint, por eso no se ve bien. Dice la OBD que es un altísimo riesgo. ¿Y por qué? Dice, hay 4 indicadores. El inicio de la sexualidad de manera impuesta, incestuosa y prematura y traumática, la ausencia de denuncia hasta el momento, la continuidad del contacto padre-hija y la impunidad que habría ostentado a través de los años. Por lo cual dice que es de extrema, no digamos de alto riesgo. Muy bien. Pero ¿qué pasa? La hija se niega. No está preparada hoy a enfrentar un proceso. ¿Y qué hacemos? Y por eso me gustó mucho este libro, lo recomiendo, justamente un libro donde ella cuenta toda la historia de abuso por parte de su tío, y la pregunta es cómo acompañamos para que alguien esté empoderada, para que realmente pueda animarse a denunciar. ¿Y quién es uno, aunque sea la madre, para poder poner la denuncia e ir sobre, porque en definitiva, sin la protagonista, sin ella, yo no puedo llevar adelante un buen proceso judicial? Y acá lo que dice es, bueno, la defensora a cargo de la niña especializada en interpretación dice, nos encontramos frente a una joven de 14, lo cual se observó capacidad para formar su juicio propio, comprender los alcances del proceso penal, como así también para transmitir con claridad sus intereses, que en ese marco comunicó su voluntad de no declarar y su deseo de no continuar con la causa penal. Se comprometió a continuar su tratamiento psicológico donde viene trabajando el vínculo con su padre, cumplir con las medidas que disponga la justicia civil y apoyarse en caso de ser necesario en su madre de grandes instituciones educativas a la que concurre. Por lo cual, de acuerdo al manifestado, su autonomía progresiva, miren como acá, de ser de manera directa, la autonomía progresiva, lo más ajustado a su interés superior es no continuar con la presente investigación. El Ministerio Público Fiscal dice, hasta acá llegué, no puedo hacer más, aunque el artículo 72 del Código Penal me diga tal cosa, teniendo en cuenta que eventualmente podría brindar su versión respecto a los hechos denunciados, a efectos de no conculcar los derechos garantizados en 485, revictimizarla, claramente respecto de esta ley, no hago lugar y no voy a continuar la acción. Y por lo cual se consideró básicamente archivada. Muy bien. Acá. Muy bien, en esta causa no poder, digamos, archivar la causa. Acá tengo un caso de mi gran amigo Víctor del Río, él es penalista, él es ministro superior del Tribunal de Justicia de Chaco, en el cual tengo un tema que Juli sabe más que nadie, que es el de las malas madres. Y es un caso que también salió hace poco, el 15 de julio del 2022, donde claramente un chiquito de 6 años, con lesiones terribles, fallece, fueron los padres y son condenados madre y padre. ¿Qué es lo que pasa? En realidad, ¿no? Estos son como los 2 casos, que en realidad era la pareja de la progenitora. ¿Cuál es acá lo que está en tensión? Y esto es poco que decíamos. Ella puede dimensionar lo que eso implica cuando ella es víctima de violencia sistemática durante años, años y años. ¿Cuál es el concepto? Digamos, esto de cómo le pido ser una buena madre, cuando realmente ella misma, y eso me se acordó mucho a esta película El Patrón, no sé si la vieron, que justamente es interesantísimo, pero esto es esta idea de opresión y de sumisión, no en este hombre, digamos, empleado de una carnicería, sino en realidad acá también tiene que ver con esta idea de, digamos, de las opresiones en términos de género. La sentencia atacada revela una errónea valoración, dice, ¿no?, la abogada, digamos, la defensa de ella, del caso material probatorio obrante en auto, que toda la investigación que tuvo su base en los informes médicos y testimonios que describieron un hecho objetivo, la causa de muerte del niño, que no se encuentra en pugna, pero no de manera concluyente que su madre fuera quien provocó. Digamos, no solamente el hecho, sino todo lo que condicionó esto que decíamos de manera sistémica a raíz de para llegar a ese hecho. Asegura que no resulta sencillo achacarle que no se haya escapado de su nuevo opresor, por los celos, por la relación desigual y de poder del hombre sobre la mujer que toleró los últimos 3 meses de vida del niño. Ella había sido víctima de violencia de su primera pareja, porque ella se había tenido un hijo, y ahora era víctima de esta nueva pareja que fue la que sucedió este hecho. Obviamente sus relaciones interpersonales en el seno de su hogar eran muy buenas, que su pareja la ayudaba con los niños, jugaba con ellos,
como nunca lo había hecho el propio padre, y que no evidencia ninguna actuación de violencia hacia ella de parte de... No sé por qué se ve así tan mal, pero bueno. Cerca de 3 meses que llevan conviviendo. Sugirieron acusaciones recíprocas en las respectivas declaraciones del imputado. O sea, cuando se inicia la causa, nada de esto se dice, pero cuando ella tiene que hablar a alguien, ahí se empieza a dimensionar que ella también era víctima de violencia de este otro señor, que era la pareja de ella con el cual sucedió esto. La evaluación psicológica consigna que habría sido víctima de violencia durante el lapso de muchos años de su expareja para sus hijos fallecidos, el prolongado padecimiento previo de violencia de que fue objeto por parte de su expareja, vislumbrándose en su evaluación psicológica y en los indicadores de dicho informe de nota, hace verosímil un contexto de violencia de género en su relación con tal al que aludió en su última defensa material, lo cual también torna comprensible y justificable que por temor a su integridad física incumpliera su deber de cuidado. No observo indicios de que la falta de oposición alguna a los reiterados malos tratos sufridos por el niño fallecido al no haber intentado el abandono del lugar. Esto de como no se fue, bueno, quiere decir que ella terminó avalando en el sentido de esto que pasó. Concluyen indicios que hacen pensar en un comportamiento temeroso en el que por todo lo sufrido previamente careciese de posibilidades de reaccionar, haciéndolo tal vez por impulso ante la lesión fatal, al cargarlo y llevarlo a su hijo a la sala médica para después volver a encubrir a su pareja durante el proceso hasta que finalmente contó cómo era la relación. Y esto dice claramente, el fallo de Castelli, justo en el ingreso del impenetrable en Chaco, dice, fue un fallo que no tiene perspectiva de género. Es muy frecuente encontrar que cuando un niño resulta severamente dañado o muere en causa de violencia sufrida en el ámbito extrafamiliar por parte de su padre o de la pareja de la madre, la mujer se imputada como cómplice del delito comisivo, autora de un delito de omisión o responsable por todo título de imprudencia. El reproche se basa en todos los casos en su función de garante del bienestar de sus hijos. El razonamiento que subyace es que si ella hubiera sido buena madre, habría hecho lo necesario para evitar los ataques de sus hijos. Claramente dice que acá que esto, de no tener en cuenta esto como algo central, justamente esto hace ponerla a ella en un lugar de mayor victimización, con lo que eso significa, y esto justamente uno consolida desde la justicia esta mayor violencia de género, en este caso institucional, por lo cual terminan disponiendo la libertad inmediata de la madre. Y con eso uno dice, bueno, para mí los mejores fallos que tuvimos el año pasado no es un fallo civil, siendo civilista. El mejor fallo que hemos tenido para mí en los últimos tiempos es este fallo del derecho penal, que para mí viene a abordar una temática que transversaliza en el contenido que dice en este fallo. Es un fallo del Tribunal Criminal de Florencio Varela del año pasado. ¿Cómo era el caso? Es un caso en el cual el señor tal se encuentra en una tentativa de femicidio, el señor se encuentra privado de su libertad a través de una medida cautelar por tentativa de homicidio agravado. En primera instancia, el juzgado de garantías había dictado su sobrecimiento, el fiscal apela, la Cámara confirma dicha calificación legal. El defensor oficial solicita el incidente que se revoque la prisión preventiva debido a que el tiempo que su testigo lleva privado de su libertad, la medida cautelar viola el principio de proporcionalidad y por una consideración de orden filosófico. Y acá la jueza se despacha. ¿Qué dice la defensa en este orden filosófico? A partir de estos casos que son catalogados como cometidos en un contexto de violencia de género, surge una nueva modalidad represiva que es la de privar de la libertad a los varones como una forma de protección de las víctimas mujeres. Y por otro lado también debemos preguntarnos si la solución al problema del patriarcado puede venir de la mano del amontonamiento de los varones sospechosos de violentos en unas instituciones más violentas, machistas y patriarcales de la democracia como es el servicio penitenciario. La realidad es que la violencia no puede curarse con más violencia ni el patriarcado con más patriarcado. A esto que dice el defensor, la jueza le dice: ¿le parece, señor defensor, que eso persigue el movimiento de las mujeres? ¿Encerrar y amontonar a los varones en una especie de vindicta histórica para que tengan su merecido después de tantas muertes y violación? ¿Puede ser el vuelo tan bajo el de millones de mujeres marchando en las calles sin violencia, sin agresión, una y otra vez a través de los años pidiendo justicia? ¿Que la justicia patriarcal las reconozca por una vez en la vida como seres humanos con iguales derechos a los hombres? Si digo que me asombraría, me miento. Lo esperaba. Me recuerdo que trabajo dentro de una institución y especialidad penal más machista que podría haber elegido. Pero no lo dejo pasar esta vez. Las leyes citadas por mi colega me amparan, y muchas otras, como la 26485, las Sierras de Brasil, etc. Muchas de esas muertes evitables si el Poder Judicial hubiera actuado adecuadamente y según la normativa internacional con perspectiva de género. El feminismo no quiere imponer un matrimonio basado en la violencia, un matriarcado basado en la violencia contra el hombre.
como ha sido el patriarcado hasta ahora. No desea dejarlos sin voto, ni violarlos en las guerras, ni mutilar sus genitales en pro de una tradición cultural, ni confinarlos en el ámbito doméstico, ni quiere matarlos por adulterio. El feminismo no pretende que los hombres sean propiedad de sus madres, y luego de las mujeres, ni desea que los hombres cobren salarios más reducidos, ni tampoco querría desterrarlos de las cúpulas de poder mediático, empresarial y político. No quiere traficar con cuerpos masculinos por el disfrute de los femeninos, ni desean que los niños varones estén desnutridos o abandonados. Comprendan que eso es una locura que no promueve el feminismo. Es decir, no le interesa a las mujeres la reproducción de las violencias que estructuralmente, históricamente, han ejercido los hombres contra ellas. Se dice, el Poder Judicial, el que integra el penal a través de cientos de años y aún hoy, ha reproducido estereotipos y mitos de género que invisibilizan, neutralizan y justifican la violencia contra las mujeres. Ello es la razón de los ataques actuales a los diferentes colectivos a la institución, que ven como a pesar de las leyes vigentes y las sucesivas modificaciones jurídicas, no ha podido darse un límite a esas violencias ni ha recibido adecuadas respuestas de las víctimas a sus diversas problemáticas. En ese constante intercambio entre las normas y su aplicación al derecho, también crea realidades, las mantiene, las conserva y es fiel representante del patriarcado. Ahora bien, dice, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué es lo que pasa acá? ¿No? Y un poco ya se pregunta, le obliga a mirar lo que siempre se ocultó y como consecuencia las calificaciones legales son más acordes a los hechos. Dice, ahora hemos cambiado con la ley, sin embargo, lo que no puede es atribuirse ahora a la lucha feminista una mayor cristianización de los varones porque no es objetivo, porque no es la verdad ni tiene asidero en la realidad, y esconde de manera solapada la falacia de la acusación de feminazis a estos movimientos, cuando los que continúan muriendo y siendo asesinados por los hombres por su condición de mujeres, población vulnerable de Brasilia, es nada más y nada menos que la mitad de la población mundial por considerársela histórica y estructuralmente inferior. Por supuesto que la violencia no puede curarse con más violencia, nadie discute semejante afirmación dogmática. No se trata de curar, sino de capacitarse, de construcción y aprendizaje. Y capacitarse es obligatorio y la afirmación de la defensa en este sentido es patriarcal y reproductiva de estereotipos porque culpabiliza, una vez más, a la mujer de la presurización del hombre por intentarla matarla, por considerar un ilícito grave, encuadrado en la norma taxativa del código. Y les recuerdo a la defensa que para que los operadores actuaran de alguna manera ante el flagelo de los homicidios de mujeres en manos de hombres, hubo que recurrir a la reforma del Código Penal, lo cual, por supuesto, nunca es conveniente por la violencia que implica, ya que la aplicación de las normas en manos de nosotros, los jueces, continúa siendo discriminatoria y desigual. No es el servicio penitenciario la institución más patriarcal que existe, es el Poder Judicial. Lo que enoja es que se sostenga ahora, livianamente diciendo que es filosófico y práctico, que el problema largamente dogmático de la pena y su efectividad en los casos de violencia de género es, según la defensa, otra vez de las mujeres, que reclaman mayores derechos e igualdad. Estructural cuando reclaman básica y literalmente vivir. Un problema, ¿no? Una nueva casa de brujas, miles de años después, sostener que por culpa de ellas los pobres varones están amontonados en las cárceles. De ellas es la culpa entonces del estado del servicio penitenciario, de la superpoblación carcelaria, de la marginación y reproducción de violencia dentro de dichas instituciones. Siempre es su culpa, cuando las violan, cuando las matan, cuando las someten, cuando apenas tienen voz y voto en las decisiones más importantes de un Estado. Veas así, ¿no?, cómo están conformados los puestos de jerárquicos, los tres poderes del Estado, cuando han padecido la mayor genocidio de la historia durante la Inquisición. Y por eso, con Zaffaroni, cuando él comenta el Maleus, hicimos el prólogo porque en definitiva ahí está gran parte de la cuna para poder entender los siglos y los siglos justamente de lo que tiene que ver con las desigualdades y básicamente con las discriminaciones en razón del género. Por eso me gusta cuando acá se dice en este libro, la fuerza de la bruja nace y se alimenta de la debilidad de la mujer, sobre todo de la perteneciente a un estatus social humilde, y por lo tanto rebajada por partida doble una sociedad androcéntrica y rígidamente jerarquizada como la medieval. Por lo cual, todo esto viene de siglos y siglos, por lo cual la deconstrucción es un camino a largo plazo, pero si no empezamos, nunca llegamos. Por eso, cosas como esta, en definitiva la pregunta es, ¿cómo miramos como miramos? Y por eso me parece que un tema que hoy es central es seguir hablando de quienes están en lugares de decisión. Y por eso lo que hoy se llama democracia paritaria, que me parece que también es central, quienes están en lugares de decisión, y justamente cómo miramos los problemas, y por eso el tema de la interpretación es central, donde me parece que es elocuente, ayer fue la presentación del libro, de este libro excelente, este Fiposo, es la economía, vos no sos estúpida, y cómo nos cuesta mucho a las mujeres hablar de plata. Cómo incluso los honorarios a los abogados nos cuesta hablar de plata, cómo también el valor del dinero, y por eso la violencia económica de género,
tema que también es importante cuando uno ve temas alimentarios, hay una mirada sistémica detrás de eso, que no es casualidad. Dice, a ver, claramente las liberales reivindican que haya más mujeres en lugares de decisión, y nosotros no. En donde las discriminaciones de género también tengan en cuenta y reviertan la manera en que la clase social, la raza y la orientación sexual, para dar algunos ejemplos, afectan a colectivos excluidos y oprimidos de manera estructural. Yo soy de la segunda idea, que no tengo solamente más mujeres y punto. Más mujeres con qué mirada. ¿De qué vale que una mujer llegue a Sion si su trayectoria profesional se construye sobre la espalda de una mujer pobre que hace las tareas domésticas por un pago paupérrimo y muchas veces sin derechos laborales garantizados, que se encarga de limpiar la casa y criar a los hijos? Sin duda, esa no es una transformación profunda, sino una simple equiparación de la feminidad a las masculinidades dentro de un sistema que libera a los hombres de las tareas de cuidado y reproducción. Por eso, con esa mirada, de hecho, este informe excelente de García Sayán, sobre lo que tiene que ver con participación de las mujeres en justamente la administración de justicia y cómo eso cambia la calidad institucional democrática del propio Poder Judicial, hace de cuánto nos falta todavía para poder llegar, y ya termino. ¿Cuántas mujeres hay intendentas en la Argentina? El último informe da que el 12,3% de las mujeres son intendentas. Acá es la reunión de los sindicalistas, cuando se quisieron reunir para hablar de la paridad de género y políticas de género en el sindicalismo. Al menos pusieron un mantel violeta. Algo tomaron dimensión. Pero se preocuparon por esconder las botellas de vino. Al parecer les preocupaba mucho eso. Tampoco los pliegos que se están mandando al Ejecutivo tienen que ver con respetan la paridad de género. Y ni hablar el último encuentro de los jueces federales, donde al parecer es más fácil también, ¿no? Esto de ¿qué serían de las mujeres que verán más incómodo lo piden? A lo mejor seguramente no van a jugar al fútbol, ¿no? Y también, incluso hablan de narcotráfico, el de narcotráfico solamente tienen que hablar los hombres, ¿no? Ahí tenemos a alguna mujer perdida porque siempre tenemos que tener alguien para que nos habilite en algún punto. Mirá que no discriminamos, tenemos una amiga judía, ¿no? Siempre esas cosas también que pasan, ¿no? No discrimino, pero. Y esto tiene que ver con qué? Con esto y termino con esta frase que me parece que es central, que en definitiva está detrás de estas cuestiones de transformación cultural en serio. El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Yo creo que esta gran frase, Simone de Beauvoir, viene a sintetizar de todo lo que estamos caminando, de todo lo que nos falta caminar, pero en definitiva tomar dimensión, que esto se construye de manera igualitaria, si realmente hay un compromiso real, una sociedad más igualitaria, que implica también tocar privilegios. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que excelente exposición, creo que es iluminador, creo que fue como el viaje de Juli, nos sirvió, aunque nos hicimos un poco de tiempo, pero estamos todos prendidos, fue realmente iluminador para todos la exposición. Bueno, antes de despedirnos, quisiera además a Juli darle 2 ejemplares. También entregamos otros ejemplares, agradecerles. Y voy a hacer un aviso parroquial. Para todos que quieran retirar los certificados, están a la salida. Esto me había pedido Mario también, para aquellos que ya no están, los que puedan llevárselos, le vamos a pedir, por favor, que se alcance. Las últimas palabras, y un poco, creo que la exposición de las chicas, tanto Julieta como Marisa, creo que es un cierre de lujo. Creo que lo que caracterizó a las jornadas desde su inicio fue eso. Yo quiero agradecer un poco al que es el alma mater de la red, que es Ricardo Favarotto, que es un poco el impulsor y el que mantiene con toda su vocación, y al igual que todos quienes seguimos a Ricardo, la red de jueces penales, en función de lo que dije al inicio, que creo que son 2 pilares fundamentales, que hacen a la sociedad y que atraviesa todo y cada una de las exposiciones que tuvimos durante las 2 jornadas. Lo primero, que tiene que ver con los derechos humanos. Creo que todos y cada uno de los paneles hablaron de ello, o sea, qué es lo que deberíamos hacer, no solo desde la crítica, sino de la propuesta, para mejorar una situación que es por demás crítica.
En esto hago referencia a algo que es particular de nuestra provincia, pero también del país y del mundo, es la discriminación, y la cárcel es eso, es parte de esa discriminación. Y que es que debemos superarlo todos desde nuestro lugar, cualquiera sea eso, como operador del Poder Judicial. Y un Poder Judicial que tiene poder de decisión. Creo que nosotros también somos parte del problema, por eso debemos reflexionar. Creo que las jornadas de la red es lo que nos permite reflexionar sobre ello para poder superarlo. No solo las jornadas, también invito a todos que leamos los documentos que venimos haciendo durante 20 años y que marca esta preocupación por una de las líneas que inspiraron y hicieron la fundación de la red de los penales. Lo segundo, lo del tema de la independencia. Creo que una cosa no está divorciada de la otra. El tema del respeto por los derechos humanos, entre otras, también habla del respeto por la independencia de los jueces en relación a sus decisiones. Quiero traer a cuenta algo que mencionaba Solimine sobre, en referencia a esta situación que está vinculada tanto a la independencia como el fenómeno de la superpoblación carcelaria, y es dos recomendaciones de la Comisión Americana de Derechos Humanos. También atravesó todos los paneles. Creo que esto es más que positivo. Estamos hablando no desde la ley de segundo grado, del Código Penal, el Código Procesal, sino fundamentalmente de las leyes que son nuestra guía y que deben inspirar y fundar nuestras decisiones. Dos recomendaciones, que es el uso de la prisión preventiva, es una obra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2013, que luego reprodujo en el año 2017, donde decía el uso, cómo disminuir el uso de la prisión preventiva, sin duda que se había agravado con el transcurso del tiempo. En estas dos oportunidades, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le recomienda a los estados que evite las presiones con relación, presiones, las críticas infundadas, superficiales, que buscan condicionar las decisiones de los jueces y consecuentemente la independencia, que es un derecho para todos los ciudadanos, contar con un juez independiente, de todos los operadores, no solo de los jueces, sino también los fiscales y los defensores. Más allá de esto del soft law, esto de que no es vinculante, por ahí las opiniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creo que debemos dar una vuelta sobre esto y prestar atención, no solo sobre las decisiones de la Corte Interamericana, sino también de la Comisión Interamericana. Con ello, quiero agradecer la presencia de todos, ya a todos los expositores que nos han enriquecido, e invitarlo para las próximas jornadas, que ya estamos hablando de una sede, estamos en todos que integramos la comisión directiva que nos está entusiasmando, y de ella como para realizar todos estos temas que, por decir, nos enriquecen y sin duda mejoran lo que es nuestra misión fundamental como servidores de ciudadanos de a pie, que es suministrar la mejor administración de justicia. Muchas gracias. Julio, te quedas a cargo de esto. ¿Ya?